Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Volvemos a comentar la situación en el frente ucraniano y esta vez las principales noticias nos llegan, por fin, dicen algunas fuentes de la Federación de Rusia, desde el frente de Kursk, donde Rusia parece que ya ha comenzado su contraofensiva. Hasta este momento es cierto que la estaba llevando a cabo, pero de una manera un tanto paulatina, no se estaban moviendo apenas esas unidades. Sin embargo, ya se está hablando del hecho de que ha acumulado cerca de 40.000 militares en la zona, en esta zona, de lo que ahora no también forma parte ya de la operación militar especial, sin que inicialmente haya sido este el caso, y Ucrania está perdiendo una localidad tras otra. De algunas localidades, los soldados ucranianos directamente están saliendo despavoridos. Vamos a ver imágenes, hay algunas imágenes directamente de las acciones de asalto que ha realizado el ejército ruso, uno de los asaltos más importantes. De hecho, está grabado parcialmente y es precisamente de esa localidad. Más adelante hablaremos de ella con más detenimiento, de donde las fuerzas ucranianas, absolutamente sorprendidas por las acciones ofensivas de Rusia, salieron despavoridas, eso por un lado, y por otro también tenemos algunas noticias que nos llegan desde el frente de Donetsk. Habrá algunas imágenes también de ello y algunos ataques sueltos que tienen gran importancia y que Rusia sigue realizando por todo el territorio de la operación militar especial. Y en este caso tenemos que desmentir algunas cosas que hemos comentado, de hecho, en este mismo canal. Lo comentamos como información que estaba allí, entonces nos preguntamos de cuál podía ser la estrategia del ejército ruso. Sin embargo, ahora parece que se trataba más bien de una especie de ataque mediático a los cuales desde Ucrania nos tienen ya tan acostumbrados. Hablamos particularmente de la localidad de Nueva York o New York, como se llamaba antes en Ucrania, ahora en Rusia es la localidad de Novgorodovka, donde ya podéis ver vosotros mismos, sigue ondeando esa bandera rusa, donde supuestamente entraron esas formaciones ucranianas. Y sin embargo, parece que efectivamente, por un lado, era una operación mediática y por otro, una sí exitosa operación de la Federación de Rusia, puesto que ayer mismo comentamos el hecho de que el batallón Azov, o bueno, una de sus partes, entró allí en una especie de caldero, las fuerzas rusas se echaron para atrás, le abrieron paso y ahora mismo se están eliminando esos soldados ucranianos y la localidad sigue exactamente como estaba, bajo el control de Rusia. Eso por un lado. Por otro, hay también algunos movimientos importantes en la dirección de Donetsk y en este caso tenemos que mencionar que el ejército ruso se asomó en una especie de cuña cerca de Silidova barra Pakrovsk, y se trata de un asalto que se ha realizado a las afueras de la localidad de Lisovka y que aún a día de hoy sigue en marcha. Por lo tanto, las fuerzas rusas decidieron no atacar de frente, sino que más bien rodearon el área fortificada, muy probablemente evitando el asalto frontal para posteriormente tomar ese territorio en una especie de caldero. También se habla de progresos de las tropas rusas en la localidad de Ukrainsk, aunque es cierto que el enemigo, dicen, ¿no?, las fuentes rusas, está dando ahí una dura batalla y se hizo la bandera de la Federación de Rusia en la localidad de Grodovka, particularmente en el centro de la misma, en el edificio administrativo, vamos, encima del edificio administrativo más importante, aunque todavía los fuertes combates siguen presentes en la localidad y las unidades de asalto de la Federación de Rusia están básicamente exprimiendo gradualmente a
las fuerzas ucranianas de la misma. Desde Ucrania se quejan de que la situación en esta dirección solo está empeorando, básicamente por momentos. Hay pánico y confusión obvios en las filas del ejército ucraniano. Al parecer, dicen algunas fuentes de la Federación de Rusia, nuestro ejército tenía como objetivo cortar la autopista Pakrovsk-Silidova. Después de la ocupación ucraniana se comenzará un segundo intento de liberar la localidad de Silidova y en este caso, en cuanto sea liberada la localidad de Pakrovsk, para que entendáis la importancia de estos hechos, las Fuerzas Armadas de Ucrania se verán casi completamente privadas de suministros por ferrocarril al oeste de Donbass, en toda la zona del oeste de Donbass, de modo que tendrán que transportar todo desde Pavlovgrad, lo cual que se encuentra bastante lejos, hasta la región de Dniepropetrovsk y lo tendrán que hacer básicamente vía autopista, es decir, pues en grandes camiones. Por lo tanto, y debido a esto, por supuesto, tendrán que hacer una tremenda curva y esas líneas enormes y muy largas, líneas de camiones de carga, muy probablemente sean visibles casi que directamente desde el espacio y en este sentido hay que recalcar que son precisamente las columnas militares con equipo uno de los objetivos favoritos de los operadores de drones rusos y también de los cálculos de Iskander, de modo que será un objetivo relativamente fácil y relativamente eficiente a la hora de que lo pueda atacar la Federación de Rusia. Eso en cuanto al frente de Donetsk, donde como podéis ver la ofensiva sigue y de qué manera lo está haciendo. Y claro, tened en cuenta que una parte de los refuerzos, bueno, Ucrania está constantemente moviendo tropas, lo hemos dicho en más de una ocasión, lo cual supone uno de los grandes problemas del ejército ucraniano en la totalidad del frente de la operación militar especial, puesto que una unidad para acá, otra unidad para allá, no hay comunicación entre ellas y además lo que sucede es que están constantemente debilitando que si una localidad, que si otra. Recientemente derivaron fuerza, inicialmente lo derivaron todo a la región de Kursk, después de la dirección de Ugledar lo derivaron también a la dirección de Pakrovsk, donde Rusia comenzó a avanzar mucho, entonces ahora tienen muchos problemas en la dirección de Ugledar, siguen teniendo problemas en la dirección de Pakrovsk y claro, hay que destinar además efectivos a la región de Kursk, donde los problemas a día de hoy también acaban de comenzar. Recientemente, además, ha habido unidades que fueron de Kursk a Pakrovsk también para tratar de frenar allí la ofensiva rusa. Como podemos ver, como acabamos de ver, no lo han conseguido y ahora volvemos a la dirección de Kursk, donde Rusia ha comenzado su contraofensiva precisamente coincidiendo, ¿no? Qué sorpresa, con ese movimiento de unidades y además no lo ha hecho de cualquier manera, sino que lo ha hecho retomando el control de varias localidades a la vez. Son grandes dimensiones de territorio en menos de 24 horas y veremos cómo avanza la situación a partir de ahora. El ejército ruso, por lo tanto, se puede decir de forma oficial que ha comenzado su contraofensiva y de hecho uno de los asaltos, lo estáis viendo ahora mismo en las imágenes, es uno de los asaltos más importantes. Estamos hablando de la localidad de Snagast, donde las fuerzas rusas sorprendieron, por así decirlo, al enemigo, atravesando toda una serie de campos con varias columnas de blindados. Después de estas imágenes comenzaron durísimos combates dentro de la localidad y posteriormente pues ya se afirmó la victoria definitiva de Rusia y ahora mismo la localidad se está limpiando de restos de las fuerzas ucranianas que pudieran quedar dentro de la misma. En menos de 12 horas los marines y paracaidistas rusos tomaron por lo tanto el control de las siguientes localidades: Gardievka, Внезапная, Viktorovka y Vyakhovo. También hay informes de la liberación de otros asentamientos y en este caso hablamos de Apanasovka, Октября 10, Вишневка, Komarovka, Krasnooktябрьский, Snagast,
a Bujovka. Es decir, que a día de hoy la contraofensiva de la Federación de Rusia está yendo lo que se podría denominar como viento en popa. A su vez, las Fuerzas Armadas de Ucrania informan de un importantísimo y terrible deterioro de la situación. El trabajo de sus drones está siendo prácticamente imposibilitado por parte de unidades de guerra electrónica de la Federación de Rusia. Y en cuanto a las fuentes rusas, nos ofrecen las siguientes declaraciones. El enemigo estaba tan aturdido que alguien en unos 40 coches escapó de Lyubimovka en medio del día y huía tan rápido que le brillaban los talones. Pero nuestros chicos no se arriesgaron y ahora están fortificándose en el territorio que están controlando a día de hoy, que acaban de retomar a día de hoy. Obviamente la dirección principal de nuestro ataque será Lyubimovka, cuya pérdida para las unidades ucranianas en la región de Kursk puede convertirse en un verdadero desastre, puesto que desde Lyubimovka precisamente se surten suministros para todo el grupo enemigo desde Karenin hasta Malaya Lochnia. Es decir, una vez cortados los suministros, por supuesto, las unidades ucranianas tendrán sumamente difícil el asegurar la mera existencia y la resistencia, por supuesto, también de sus tropas en la región de Kursk. Veremos, por supuesto, cómo avanza esta situación y habría que mencionar aquí que por un lado Ucrania está intentando también de alguna forma atraer la atención rusa hacia la región de Sumy, cercana todo esto a la región de Kursk, donde ya está moviendo algunas unidades y desde donde está tratando de acercar la mayor cantidad de reservas posible, reservas que a todo esto están siendo eliminadas por parte de la Federación de Rusia, algunas casi antes de que abandonen la localidad en cuestión, o sea, la región en cuestión, hablando de la región de Sumy. Eso por un lado, por supuesto, habrá que seguir muy de cerca el frente de Kursk, pero realmente, si somos sinceros y si miramos cómo ha sido el avance de esta incursión ucraniana dentro de la misma, podemos afirmar con casi total seguridad que la operación en cuestión solo representó un éxito, a todo esto bastante relativo, durante los primeros 3/4 días. Ahora en muchas zonas de la región las fuerzas ucranianas tienen bastante riesgo de terminar dentro de un caldero por un lado, por otra parte con el suministro absolutamente cortado y también se está dificultando tremendamente su situación por el hecho de que la Federación de Rusia desde hace bastante tiempo lleva a cabo ataques sistemáticos contra la defensa aérea ucraniana barra occidental y claro, los cielos están completamente desprotegidos, de modo que, por un lado, Ucrania no los puede proteger y por otro, Rusia puede utilizar el doble de drones para atacar posiciones ucranianas, lo cual muy probablemente más pronto que tarde le traerá la victoria definitiva también en la región de Kursk.